En este episodio vamos a hablar de la histeria, un término que seguramente todos conocemos y seguramente usamos alguna vez, pero esta vez lo vamos a hablar desde el psicoanálisis y vamos a ir a los orígenes de esta palabra y vamos a ver qué significa para el psicoanálisis, porque en general se usa desde un lugar mucho más banalizado. Y el psicoanálisis, en primer lugar, no lo utilizó en esos términos. Así que vamos a ver mejor qué significa. Y para eso vamos a retomar algunos conceptos que vimos en el primer episodio de todos. Y vamos a profundizar más en este término de la histeria. Así que para empezar, preguntó ¿qué es la histeria? Bueno, la histeria es un tipo clínico de neurosis muy antiguo, que Freud lo retomó. También podríamos decir es una estructura subjetiva, más teniendo en cuenta los términos lacanianos, que junto con la neurosis obsesiva, la histeria y la fobia, los tres fueron aislados por Freud como psiconeurosis de defensa. Cuando decimos esto, ¿no? Psiconeurosis de defensa, bueno, los remitiría un poco a ese capítulo donde dijimos todos somos locos, todos delirantes, ¿no? Y así como cada uno es inclasificable, bueno, están estas clasificaciones clínicas, hay tipos clínicos, ¿no? Hay estructuras subjetivas, categorías. Entonces, es qué tipo de defensa se arma, ¿no? Cada sujeto, ¿no? Frente a lo que dijimos también en algún momento, que es armarse un truco frente a un agujero en lo real. O sea, de qué manera se defiende y, bueno, qué defensas hay en la histeria, de qué se trata la histeria, ¿no? Donde es en la histeria lo que se pone en primer término y lo que se ubicó en primer término es cómo el cuerpo es el escenario del drama y cómo la histeria habla con su propio cuerpo. ¿Podría decirse que la histeria es solo mujeres? Porque, bueno, generalmente se dice histéricas. Se usa normalmente para referirse a mujeres. ¿Es algo de mujeres? Bueno, no es específicamente de las mujeres, ¿no? Puede haber mujeres histéricas, varones histéricos, pero es un término que tiene que ver con la mujer porque histera es útero en griego, entonces había distintas teorías, incluso de Platón, ¿no? Donde había un útero migrante y que el útero, en tanto se movía en el cuerpo, generaba perturbaciones, que si no tenía lo que deseaba ese útero, por ejemplo, tener hijos en una mujer que ya estaba en edad de fertilidad, se desplazaba y si permanecía mucho tiempo infértil se podía indignar, podía desplazarse por el cuerpo y el cuerpo entrar en caos, ¿no? Crisis nerviosas, convulsiones, dolores inexplicables. Es muy interesante la historia del concepto, ¿no? Y desde ahí viene, ¿no? Como algo que tenía que ver del útero. Pero bueno, el término siguió, digamos, se sigue usando histeria, pero ya, bueno, no dándole ese sentido. Pero, digamos, la mayoría de los casos de histeria son mujeres. Podríamos decir que muchas veces se trata de mujeres, pero no lo pondría en esos términos. No es histeria mujeres y, bueno, neurosis obsesiva, que va a ser el siguiente tipo clínico que vamos a ver. Varones, no necesariamente. No, quizás hay mayoría, pero no necesariamente. Y tampoco es tan estructurado como sos mujer, sos histeria. No. Puede ser como más relacionarse ambas. Sí, y además porque en esto sos histérica se ha degradado muchas veces el término hasta usarlo como en cierta manera de forma insultante. Entonces, es milenaria, se la descubre hace mucho, Freud retoma el término y en su momento hasta se las trató como brujas, se las trató con exorcismo, como que tenían el cuerpo poseído. Después fue tratado por neurólogos y Freud se topa con la histeria, desde la neurología se topa con mujeres histéricas. Y ahí se las empezó a analizar, digamos. Y ahí empieza, sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, lo pre-freudiano diríamos que había muchas veces que, lo que ya dije, se las trató a veces la iglesia bajo el modo del exorcismo. Pero en la psiquiatría también hubo en un momento, a partir de un psiquiatra que dijo que ellas hacían su teatro, se las trató de simuladoras, porque ellas tenían convulsiones. Acá estamos hablando de casos de mujeres
Sí. En este caso sí, mujeres. Sí, sí, sí. Estamos hablando de mujeres. Perdón, lo de exorcismo, ¿a qué te referías? Porque en el cuerpo había manifestaciones, por ejemplo, convulsiones que Y no se las decía que... podían explicar y Sí, decían sí. que estaban poseídas por el diablo, por ejemplo, y a más de una se las quemó en la hoguera. Sí, siempre... Tiene que ver con las brujas. Sí, sí, se las trató muchas veces como brujas. Entonces, en la Edad Media, donde lo que primaba era un discurso religioso, muchas veces, bueno, lo que no se atenía a la regla, muchas veces se lo eliminaba bajo una drástica manera y ferozmente, y muchas veces en la hoguera. Entonces, pero yendo a la psiquiatría posterior, muchas veces se trató, y en general las mujeres histéricas, porque era más común en la clínica ver mujeres histéricas como simuladoras, como que hacían un teatro, como que querían llamar la atención, y creer que eso es voluntario o es teatro hizo perder el interés, ¿no? O enojarse a la medicina diciendo no tienen nada, quizás hasta vienen a molestar, vienen a ocupar el espacio de otro que sí tiene algo, ¿no? Porque quizás presentaban fenómenos que resultaban inexplicables, ¿no? Que no tenían una explicación. De hecho, yo cuando empecé mi práctica en el hospital, he visto hace como 30 años, ¿no? Que los médicos, cuando quizás venía una paciente con convulsiones y finalmente veían que no era una epilepsia neurológica, entonces decían, es una H, ¿no? Como diciendo, es una histérica, se iban, y hasta con cara de no me va a burlar a mí, ¿no? Como si fuera una simulación hecha para llamar la atención. Bueno, no, yo diría, no se trata de eso. Quizás... Porque aparte ni siquiera como una simulación, como una actuación, como algo consciente, ¿viste? Claro, ni es consciente, ¿no? Por un lado, no es una simulación, no es un teatro, y se pierde, cuando se dice eso, la dimensión del sufrimiento psíquico, de que ahí hay algo que se está poniendo en juego de esa manera, que quizás es inexplicable, y que en todo caso, ver de qué manera explicarlo, ¿no? Y quizás lleva un trabajo explicar algo que la medicina le cuesta explicar, ¿no? Que desafía el saber médico. De hecho, hay personas que llegan al consultorio diciendo, el médico me dice que no tengo nada, pero yo algo tengo, es verdad lo que me pasa, ¿no? Entonces, alojar ese sufrimiento y darle un estatuto de verdad, porque para esa persona le está pasando, más allá de que el médico no tenga elementos orgánicos para explicar por qué está sucediendo eso. Hay un concepto que hablamos en el primer capítulo que es el de cuerpo de palabras y me parece hermoso, así que me gustaría retomarlo, que tiene que ver esto del cuerpo de palabras en la histeria. Bueno, como en la histeria el escenario muchas veces del padecimiento es el cuerpo, y Freud se topó con la histeria, y a Freud es la histeria lo que le permitió adentrarse en el psicoanálisis, a esto que a muchos médicos no les interesaba o los molestaba, a otros los asustaba, otros estaban haciendo hipnosis y veían que había algo ahí que tenía que ver, que había otro lugar que no era consciente, pero que tenía que ver con los síntomas. Freud avanzó con la hipnosis para luego dejarla, porque se dio cuenta que tenía un resultado muy breve de tiempo, que para que sea eficaz para alguien un tratamiento tiene que ser dicho y ser escuchado por la persona que lo dice, no solo por el médico. Pero Freud, como neurólogo, lo primero que se le encargó fue un estudio comparativo entre las parálisis orgánicas y las histéricas, porque pasaban cosas raras. O sea, las parálisis histéricas no respondían a lo que se sabe del sistema nervioso, porque, por ejemplo, si en el sistema nervioso, como están dispuestos el sistema nervioso central, cuando hay una zona grande afectada, entonces es intensa la parálisis, en la histeria pasaba algo muy diferente, que era una zona muy precisa y muy intenso. O que no estaba paralizada la mano en situaciones donde no puede no estar paralizada la mano. Entonces, Freud lo que empieza a decir es, esto no responde a la anatomía, no está paralizado el cuerpo. Responde a otra cosa que tiene que ver con el lenguaje. Sí, exactamente. Responde a un cuerpo de representaciones. Y si la histérica tenía paralizada el brazo hasta acá, y según lo neurológico tendría entonces también que estar paralizada la mano,
ella paralizaba su idea de brazo, no conscientemente, ¿no? No Sí. conscientemente. No era una simulación de nada. No, es más bien una dimensión metafórica del síntoma. O sea, eso quiere decir algo. Y Freud investigó qué quiere decir eso. Yo no sé si dimos algún ejemplo la vez pasada. Por ejemplo, una paciente, la digo rápidamente porque es algo que se puede en 2 palabras quizás decir, una paciente que se quedó paralizada de las piernas, se le había presentado una idea de avanzar en relación a su cuñado, porque su hermana murió, y era cuando surgió esto, ella dijo, no puedo dar un paso más. Pero el no puedo dar un paso más Se lo tomó literal. se metaforizó en su cuerpo, ¿no? Claro. Ella no podía avanzar. Además, las piernas era una zona donde se había apoyado el padre enfermo, era una zona que estaba cargada también, ¿no? Digamos, viene desde varios lugares. Y ¿no? cuando eso lo trabajó en el tratamiento, se fue esa parálisis. Claro, trabajando esto se va esa parálisis. Cuando digo también es una zona en particular, es que es una zona que también está cargada de alguna otra manera y que no es que solo tiene un sentido. Muchas veces hay varios sentidos de un síntoma y hay que dar varias vueltas por los distintos sentidos porque esa zona está cargada erógenamente y muchas veces es sede de distintos síntomas, ¿no? Por ejemplo, las personas que dicen siempre tengo síntomas en la garganta, que me quedo afónica o que se me irrita o que tengo tos, y a veces no es algo orgánico, sino es una zona erógena cargada y que distintos sentidos se van asentando en una zona, ¿no? Entonces, la histeria ignorante del sistema nervioso tenía parálisis en relación a lo que era su propia lengua, ¿no? Entonces, lo que estaba paralizado es esto, esta pierna, por ejemplo, que no podía avanzar, o una mujer, ¿no? Un dolor de cara muy fuerte, una neuralgia, y era algo que le habían dicho que para ella fue como una bofetada, ¿no? Entonces, estas cuestiones, ¿no? Pero ella no lo sabe porque es un sentido oculto a descifrar. Ella lo que siente es el dolor o la parálisis. Entonces, Freud lo que supone es que hay una verdad ahí, que si bien no es la verdad anatómica, hay otra verdad en juego, que algo quiere decir, que no es que están simulando y no se enoja y avanza con el coraje de avanzar un poco solo, porque el médico que lo introdujo a él en esto, en un momento dijo, ya está, me voy, le dejó a la paciente a Freud, porque la paciente presentaba síntomas de embarazo psicológico, digamos, esto hacía a los médicos confrontarlos con algo que no entendían. Entonces Freud hace una operación de lectura, dice, ahí hay una verdad, no es la verdad de la anatomía, pero hay otra verdad, que la palabra tiene un poder en el cuerpo, hay un cuerpo de representaciones y esto es lo que está afectado. Entonces, si no hay una razón anatómica, bueno, hay otra razón, busquémosla. Entonces, Freud quiso saber y avanzó causado por el deseo de saber que lo que le presentaban estas pacientes lo interrogaba, ¿no? Era un enigma que él quería resolver. Entonces, no hay una simulación, hay una verdad en juego en esto y hay un poder de las palabras en el cuerpo. Otra verdad, diferente a la medicina, digamos. Exactamente. ¿Qué relación tiene la histeria con la neurosis obsesiva? Bueno, eso quizás lo que podría decir es una cosa, que Freud dice que la neurosis obsesiva es un dialecto de la histeria, ¿no? Con lo cual quiere decir que es como el pueblo hermano, ¿no? Es como, bueno, casi el mismo idioma, pero con alguna variación, alguna acentuación, es decir, bueno, no son opuestos, en todo caso son primos. Lo vamos a desarrollar ¿no? Cuando hablemos de algunas cosas y quizás hagamos alguna contracara. En principio, la neurosis obsesiva tiene más lugar los síntomas en el pensamiento más que en el cuerpo, pero no son excluyentes. En la histeria, ¿cómo se relacionan las personas histéricas con el deseo y la falta? Digo, hago esta pregunta porque son conceptos que siempre trabajamos, el deseo, la falta y bueno. Sí. Nos vamos a encontrar con que el deseo en la histeria tiene una peculiaridad. Lacan trabajó bastante sobre esto, ¿no? Y trabajó sobre el deseo insatisfecho en la histeria. Podríamos decir que el deseo, por estructura, es imposible de satisfacer. ¿Por qué? Porque estamos
causados, ¿no? Nos causa el deseo una pérdida original, una pérdida mítica, esto de no ser completos. Entonces, salir al mundo a buscar algo. Algo que complete cierta falta. Sí, sí, que complete cierta falta o en todo caso hacer algo con esa falta, que puede ser querer estudiar, querer trabajar, el amor, los amigos, o sea, lo que nos hace falta, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasa? Nunca se termina de colmar, ¿no?, esa falta. En este punto digo que el deseo por estructura es imposible de satisfacer. Y lo que vamos a ver es, cuando veamos neurosis obsesiva, cómo en la neurosis obsesiva se acentúa la imposibilidad y en la histeria se acentúa la insatisfacción. ¿Qué quiero decir con esto? En los seres humanos no hay instinto, sino pulsión. Y la pulsión es lo imposible de satisfacer, pero a la vez lo que empuja todo el tiempo a buscar la satisfacción. Con lo cual es una paradoja, ¿no? Porque es imposible, pero a la vez no deja de buscarse y no deja de haber ese empuje. Y se encuentran satisfacciones parciales, no totales, no absolutas. Entonces, el ser humano queda en una posición de incompletud, ¿no?, que nos ubica frente a una falta y en relación a esa falta está el deseo, ¿no? El deseo por hacer cosas, por el deseo en relación al amor, a tener amigos, el deseo en la vida que nos va moviendo como un motor. Ahora, el deseo es imposible de satisfacer, ¿no?, porque tiene que ver con una falta estructural que no es colmable. Ahora, ¿qué hace la histeria? Se ubica en esa insatisfacción, ¿no? Dijimos el deseo imposible de satisfacer. En el próximo capítulo veremos cómo el obsesivo se ubica en la imposibilidad. Pero la histérica lo que hace, la histérica o el histérico, el sujeto histérico, es acentuar la insatisfacción. Entonces... ¿Pero siempre está insatisfecha la persona? Bueno, puede haber esta vertiente de insatisfacción que sea una vertiente sufriente, que es la que se expresa mayormente en la queja, ¿no? En la queja de que esto no es suficiente, de que es poco, de que no le sirve, de que no es lo que quería. Por ejemplo, una paciente decía que sí, mi hermana sí le va bien porque cuando nació ella, mis padres estaban en buena posición económica, la mandaron a buenas escuelas, fue de vacaciones y cuando nací yo ya no tenían un peso. Otra paciente, una mujer, que dice, ella sí, que siempre encuentra hombres que siempre la acompañan. Los que encuentro yo siempre son un desastre, ¿no? Entonces, la operación de la histeria es un poco ubicar su propia insatisfacción en función de ubicar que hay otra, ¿no?, que generalmente se trata de una otra mujer que sí estaría satisfecha, que sí, ¿no?, porque le dieron el mejor colegio, porque los hombres que tiene la acompañan, etcétera, etcétera. Pero de su lado queda una insatisfacción, ¿no?, de la cual puede ser una amarga queja. Entonces sería como que la completitud está siempre afuera. La otra linda, que estudia, que le va bien, que tiene buen trabajo y como si existiera, ¿no?, esa otra completa. Sí, la histeria hace existir, ¿no?, esa otra completa, respecto a lo cual, por un lado quizás la admira, por otro lado la idealiza y queda en una posición quejosa pretendiendo de que sí hay alguien que tiene un goce absoluto, ¿no? Y en ese punto no enterarse de que todos estamos atravesados por la falta y la falta que en psicoanálisis la llamamos castración, que quiere decir que algo nos falta y que cada uno se las tiene que arreglar con eso, que no hay otra completa. Pero la posición quejosa ubica esto, ¿no? Una otra que sí. ¿Cuál es la pregunta que se hace en la histeria? La pregunta de la histeria, que también en esto lo vamos a contraponer a la de la neurosis obsesiva, la pregunta de la histeria tiene que ver con el ser sexuado, qué es ser una mujer, qué es ser un varón, cómo es la sexualidad, qué pasa entre los sexos. O sea, se hace esa pregunta sobre la sexualidad, ¿no?, y sobre la identificación sexual. La neurosis obsesiva ya lo vamos a ver, pero que tiene más la pregunta ubicada en relación a la vida y la muerte.
¿no? Entonces, lo que quería decir es que la histeria no expresa solo su particular insatisfacción, sino que en todo caso lo que se ubica ahí es que la insatisfacción es estructural. Pero se puede hacer de eso una queja o se puede hacer otra cosa, que es con la insatisfacción moverse hacia obtener satisfacciones que hagan bien, que den No es placer. que necesariamente va a quedar en un lugar quejoso, inmóvil, de me quejo y no hago nada, sino que esa insatisfacción te puede mover a querer cambiar algo porque no te gusta. Claro, y esa insatisfacción tiene que ver también con mantener vivo el deseo, con mantener la llama viva, con mantener la chispa, con que haya deseo, ¿no? Entonces, esta vertiente es interesante porque no es la vertiente sufriente de la queja, de quejarse, de sentirse mal con uno por quejarse, hacer sentir mal al otro ¿no? Porque quizás no está a la altura de darle lo que le haría bien, sino con esto de que se produzcan situaciones de deseo y que no se marchite, que haya algo que dé ganas, ¿no? Se me ocurre un ejemplo de una película de hace muchos años que era con Meryl Streep y Tommy Lee Jones, que llevaban 31 años de matrimonio, y una amiga le pregunta a Kay, que es Meryl Streep, cómo van a festejar ese acontecimiento. Y ella dice, bueno, nos regalamos la nueva suscripción al cable. Y cuando la amiga la mira desorbitada le dice, bueno, pero tiene un montón de canales, ¿no? Bueno, entonces cuando le hace una entrevista a Meryl Streep, que en esta situación vendría a ser ella, ¿no? La que encarna la histeria, ¿no? Que bueno, ella no se queda contenta con eso, había sido una solución que no la dejaba feliz. Ella dice, Meryl Streep, ¿no? Dice que vale tanto la pena mantener vivo el romance en esta vida, dice, porque es la única que tenemos, y si bien la vida puede ser dolorosa, también hay muchas satisfacciones. Entonces dice que su personaje no se contenta con la vida aburrida, con la vida rutinaria, y quiere hacer una perla de la vida, ¿no? Entonces decide ir a terapia, a pesar de que su pareja, que en este caso es un neurótico obsesivo, quiere mantener la rutina y no quiere que no está en esta posición de ver cómo hacer algo más chispeante. Claro, más para él deseable. ese regalo estaba perfecto. Para él estaba perfecto. Entonces, pero para ella, ¿no? ¿No? La valentía, que quizás a veces con la insatisfacción, ir por hacer algo que nuevo, que vitalice, y que no mortifique, ¿no? Entonces, se abre en esta película una dimensión muy interesante, ¿no? Donde cómo se puede hacer presente el deseo y que el deseo no muera. Mantener vivo el deseo. Mantener vivo el deseo, y en este desencuentro que puede haber, ¿no? Entre, bueno, la queja, ¿no? Lo que quiere el otro, lo propio, bueno, cómo de esta insatisfacción ir hacia un lugar que posibilite, bueno, encontrar algunas satisfacciones, las posibles, ¿no? Porque sabemos que hay algo de lo imposible, pero también está lo posible de la satisfacción. Bueno, como para ir cerrando, me gustaría volver a preguntar el concepto de histeria para el psicoanálisis. ¿Qué tiene que ver con el concepto de histeria que usamos hoy en día para decir que alguien es muy vueltero, que no se decide? ¿Tiene alguna relación, aunque no sea lo mismo? Me parece que vueltas e indecisiones hay para cada persona, ¿no? Que en el obsesivo o en la neurosis obsesiva, digo el obsesivo porque sí, es verdad que hay más hombres obsesivos, por lo menos en mi clínica, pero bueno, pero para la neurosis obsesiva va más en las dudas, las cavilaciones, y en la histeria quizás en cierta cuestión de la insatisfacción. Ahora, a veces se degrada esto a decir, es la gata Flora, no hay nada que le venga bien, y eso es una degradación de algo que tiene que ver con que hay una indeterminación, hay algo que no se sabe, cada humano va buscando en la vida soluciones a sus malestares, y en un momento puede ser uno, en un momento otro, y en la histeria a veces hasta puede suceder que se pida algo y después no se lo quiera, ¿no? Que, por ejemplo, o se exprese algo, por ejemplo, bueno, me gustaría tanto viajar, entonces quizás
neurótico obsesivo a su lado dice, compré este viaje. No, pero no quería así, no quería porque yo lo diga y que vos entonces lo haga. Quería que salga espontáneo, ¿no? Entonces, bueno, esto da lugar a ese desencuentro. Te doy lo que querés y ahora no lo querés más. Bueno, este es el desencuentro en esto de mantener vivo un deseo y a veces quizás en la obsesión que se toma tan al pie de la letra y en la histeria se evoca que hay algo más allá, ¿no? Que puede ser dicho, ay, pero si no quería que sea espontáneo, ¿no? Entonces, en esto ubicar el punto entre que no sea una eterna queja y que nada venga bien y, bueno, y esto de cómo ir hacia un más allá de responder a la demanda y que quiero esto y dame esto, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí una manera que hay que encontrar y que cada persona y cada uno y cada pareja irá encontrando el modo de cómo hacer resonar y hacer un encuentro entre las neurosis de cada uno.